Hola, muy buenas noches. Es un placer darles la bienvenida a esta mesa con el título A nivel de cancha, periodismo deportivo, como parte de nuestro ciclo de conferencias Primera Plana, retos y desafíos del quehacer periodístico. Durante esta velada vamos a estar platicando con Agustín Martínez, Daniel Reyes, Elvira Hernández y Jorge de la Paz alrededor de varias temáticas que engloban esta rama del periodismo. Pero antes, déjenme recordarles sobre la dinámica del sorteo. Recuerden que por participar en este ciclo de conferencias pueden ganarse una cámara Instax o un micrófono USB de la marca Blue, siempre y cuando asistan al 80% de las conferencias de este ciclo en línea. Para este sorteo, ustedes tendrán que cumplir las siguientes reglas. Al terminar la conferencia, tendrán 5 minutos para llevar a cabo el registro de su asistencia para así obtener la constancia de participación. Además, tendrán que cumplir con 80% de asistencia en general del ciclo. Esta es la cuarta mesa. Entonces, pues bueno, básicamente si ustedes asisten a 4 de 5 mesas, pueden acceder a esto. Tendrán que contestar correctamente una pregunta sobre esta mesa, sobre las temáticas, y con eso generarán un boleto para participar en el sorteo de premios. Adicionalmente, deberán seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Puede ser Facebook, puede ser X, antes Twitter, o Instagram con el handle @conocimiento UAM. El premio se entregará en Rectoría General UAM y será en una fecha a convenir con la persona o personas ganadoras. Voy a empezar a presentarles a las personas de esta mesa. Desgraciadamente, el maestro Agustín no podrá acompañarnos hoy, pero bueno, le damos también un agradecimiento y pasaré a presentarles a las personas que estarán conmigo en esta mesa. Primero, les presento al licenciado Daniel Reyes Martínez. Él es de Imagen Sports. Ha llevado a cabo la producción de Azteca Flag para Azteca Deportes, así como la producción de la temporada de la Liga Mayor de la UNEFA para Imagen Sports y Máximo Avance. Además, ha llevado a cabo coberturas deportivas de fútbol. Con fútbol nos referimos al soccer, fútbol americano, básquetbol y automovilismo nacional e internacional. Es productor de contenidos para Imagen Sports y conductor de los programas Balón Suelto y Crossover. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas Hola, noches. mucho gusto, Diego. Saludos a todos los que están en esta transmisión y los que estarán interactuando con esta gran mesa. Saludos. Y ahora que lo mencionas, también saludos a las personas que ya por ahí se están conectando. Víctor, Andrés. Recuerden que pueden enviar sus comentarios y preguntas para las personas ponentes a través del chat y tendremos un espacio para que puedan contestarlas, pueden dirigir las preguntas para cualquiera de las personas participantes o hacerlas extensivas a toda la mesa. También es un placer presentarles a la doctora Elvira Hernández Carballido de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ella es profesora investigadora de esta misma universidad, periodista desde 1987, trabaja las líneas de investigación sobre estudios de periodismo y la participación de las mujeres en diversos escenarios sociales, y con respecto a la temática de la mesa de hoy, es autora de Las que aman el fútbol y otras que no tanto, Deporte y discriminación, que es una compilación de ensayos muy interesantes escritos por mujeres. La doctora también escribió un ensayo dentro de estos, y así como diversos artículos sobre mujeres deportistas. Buenas noches, Elvira, es un placer que nos acompañes. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias. Aquí desde Pachuca, la cuna del fútbol, por cierto, saludando con mucho cariño. Muchas gracias. Y por último, pero no por ello menos importante, también les presento al maestro Jorge Carlos de la Paz, que es periodista deportivo y consultor, doctorante en comunicación especializado en innovación en periodismo deportivo por la Universidad Iberoamericana, también maestro en comunicación por la misma universidad, periodista deportivo en los periódicos Granma y las revistas Play of Magazine, On Cuba, o habría que ver cómo si es Cuba, y Excelencias del Motor, y consultor en comunicación especializado en inteligencia reputacional y análisis estratégico. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Es un placer tenerte con nosotros. Buenas noches, Diego, de verdad, un placer para mí y bueno, saludo a los restos de los ponentes y a la audiencia que nos está viendo. Saludos, muchas gracias. Y bueno, ahí nos están llegando muchos comentarios en el chat, muchos saludos.
Y pues bueno, agradecemos que estén aquí acompañándonos. Antes de pasar a la plática en sí, a discutir en torno a estas temáticas, eh, vamos a poner un poquito el contexto de esta mesa y un poco el contexto del periodismo deportivo en México. Entonces, si me permiten, voy a compartirles un par de diapositivas, básicamente para encuadrar un poco en qué estamos. Aquí hay una serie de fuentes que citan, digamos, los inicios del periodismo deportivo en México en muchas fechas diferentes. Entonces, pues bueno, aquí también, si ustedes tienen por ahí recuentos de el periodismo deportivo, probablemente desde la época eh, de Mesoamérica, bueno, una disculpa. El primer registro que yo encontré es de 1849 y es una crónica en este periódico, El Monitor Republicano, sobre una función del Rey de los Luchadores, que era un espectáculo de lucha, gimnasia y teatro, entre un tal Charles. El periódico no relata exactamente de dónde era este Charles. Hay por ahí una referencia de que probablemente venían de Francia. Se presentaron también en Estados Unidos, pero bueno, es una cobertura muy, muy pequeña. Es un párrafo básicamente que recuenta que vino e hizo de las suyas. Y más adelante se da una serie de este, continuidad a estos eventos, se presenta en varios lugares y es un poco de los primeros acercamientos que hay en la prensa mexicana. Más adelante hay algunas notas en el Monitor y en el Siglo, ya acercándonos a 1870, sobre gimnasia, acrobacia, equitación, cobertura de eventos en hipódromos, por ejemplo. Y en 1888 se establece periódico mexicano deportivo llamado el Sport Mexicano, que ya había existido por ahí uno llamado El Mundano, pero por las referencias que tenemos, no prosperó exactamente. Tampoco es que el Sport Mexicano haya prosperado demasiado, pero bueno, son estos primeros acercamientos que existen. En 1896 sale el The Mexican Sportsman, que se funda principalmente por personas que pertenecen al Club Nacional Atlético Mexicano, y por ahí también se empieza a gestar el Club Atlético Olímpico Mexicano. Ya, digamos, entrando en forma, entrando en los eventos masivos, en esta primera, en los albores, digamos, del siglo XX, tenemos los Juegos Olímpicos de París. Parecerá un poco obvio, pero el periodismo deportivo, pues bueno, está ligado a la práctica del deporte y ahí existe, digamos, estos tres eventos clave en esta primera etapa, que son los Juegos Olímpicos de París, que resultan ser la primera participación de México en Juegos Olímpicos. Esta es una fotografía que tomé por ahí del programa original, del recuento. Y es interesante ver en este mismo programa, ustedes lo pueden encontrar por ahí en internet, que dentro de la lista de comisionadas de prensa se encuentran Alfredo Cuellar del Excelsior y un tal Sus, que parece ser del Universal, pero por más que lo intenté, no lo encontré. Es interesante ver que Alfredo Cuellar es el mismo que estamos viendo ahí en la fotografía. El comisionado de prensa, Alfredo Cuellar, es el que le dan la bandera, no a un deportista mexicano. ¿Por qué? Porque esta primera delegación consigue sus fondos a través de unas donaciones de los periódicos Excelsior y El Universal, a cambio de la exclusiva de la cobertura. Más adelante, unos años después, vienen los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe en México en 1926. Empieza, digamos, a sonar demasiado esto del deporte en México y se crea la Federación Mexicana de Fútbol en el 27, que desde sus inicios se convierte en un éxito. Y 3 años después, México realiza su primera participación en una Copa del Mundo en Uruguay en 1930. La foto que estamos viendo ahí es de esa Copa del Mundo. Ya, digamos, pasando un poco a otra serie de eventos más ligados con los medios, sucede algo en 1950, que es que inician las transmisiones de XHTV, el primer canal de televisión del gobierno. Y en el primer día de transmisiones, justamente se cuenta con una entrevista a un equipo de natación. Entonces, desde el primer día de la televisión en México, tenemos ya
rasgos de una cobertura deportiva. Comienzan a transmitirse también deportes como el box, la lucha libre, se empieza a popularizar y 9 años después, en 1959, Emilio Azcárraga Milmo, les debe de sonar un poco, que era el hijo de Emilio Azcárraga el Bueno, por así decirlo, era el presidente de Telesistema Mexicano, adquiere el Club América. Emilio Azcárraga Milmo tenía una posición, digamos, también ahí privilegiada dentro de la televisora de la que era dueño su papá, y desde ahí nace, digamos, una relación intrínseca, ¿no? Entre el fútbol y la televisión. Y por ende, digamos, mucho de la cobertura televisiva que existe. Por ahí hay unas anécdotas que no sé qué tan ciertas sean, de que incluso este contrato se firmó en una servilleta, en un restaurante, que se le vendió, era el dueño, si no mal recuerdo, de una refresquera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí sí ya no me consta. En 1968 y 1970 se realizan respectivamente los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol, que además de poner a México en los ojos del mundo por características, movimientos sociales, estudiantiles principalmente, muy importantes, ponen también a México en los ojos del mundo y tienen un impacto cultural, social y económico muy fuerte. Y digamos, en esto poco menos de 50 años, el periodismo deportivo en México empieza a profesionalizarse, sin entrar en demasiados detalles. Hoy en día, el periodismo deportivo, ya para terminar, está atravesando algunas coyunturas. Hay quien dice, por ahí justo uno de nuestros ponentes, Jorge, tiene un artículo sobre innovación en el periodismo deportivo mexicano. Hay quien dice que tal vez a pesar de las nuevas tecnologías, a pesar de las redes sociales, de los nuevos medios, todos estos mecanismos, probablemente no existe una innovación real en el periodismo deportivo. Ya platicaremos un poquito en breve. Asimismo, se sigue viendo transmisiones de este fin de semana, cómo se están reproduciendo discursos de odio, discursos misóginos, clasistas, en las transmisiones, en los reportajes, en la prensa escrita, en las prácticas, el ejercicio profesional del periodismo y también en los espacios de formación, en las escuelas de periodismo, en escuelas que tienen las carreras de periodismo. Y, pues además, como todo en estos últimos años, la inteligencia artificial también mete ahí la chancla y forma parte pues de esta ecuación en general. Entonces, un poco con este esquema en general, me gustaría que pudiéramos dar ya directo a la discusión y esto abordándolo un poco desde sus campos de experiencia. Me gustaría abrir la mesa con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los mayores retos del periodismo deportivo en México? Y me gustaría si pudiéramos empezar contigo, Elvira. No sé si hay por ahí un pequeño retraso con la señal. Ok. Elvira, ¿no, ¿nos escuchas? O vamos a, si gustan, en lo que logramos restablecer un poco la conexión. Si pudiéramos empezar contigo, Daniel. Claro, ¿cuáles son los mayores retos del periodismo deportivo? Desde un campo muy empírico en el que me encuentro yo, yo creo que el periodismo se enfrenta a impactar a nuevas audiencias. Realmente, a pesar de que el fútbol es el gran dominador del medio, realmente, sabemos que todo es fútbol, la mayor parte de la cobertura se da a través del fútbol. Creo que también se comienza a tener que llevar a otros lugares, porque las nuevas audiencias están consumiendo tal vez la Kings League, la People's League, que son nuevos formatos de fútbol. Tal vez las nuevas audiencias se quejan un poco de los 90 minutos de un partido de fútbol. Entonces,
¿Cómo vamos a impactar a estas nuevas audiencias a partir de contenidos, a partir de hechos muy importantes del deporte? En mi caso específico, yo no he estado tanto en el fútbol soccer, me he desarrollado más en el fútbol americano, en el básquetbol, en el automovilismo. Sí he rozado el fútbol, pero desde esos deportes, creo que nos enfrentamos más a nichos. El fútbol americano son nichos muy específicos, son gente que sabe de fútbol, gente que jugó fútbol americano, obviamente. El básquetbol también son gente de básquetbol. Y el automovilismo no se diga también, los que están con Copa Noti Auto, con NASCAR México, con diversos campeonatos, Fórmula 4 NACAM aquí en México, pues el reto principalmente del periodismo es cómo vamos a llevar estos deportes que tal vez no son tan destacados a estas nuevas audiencias. Entonces yo creo que por ahí empieza el primer reto. Y otro punto que me gustaría abordar es que el periodista deportivo se enfrenta al desconocimiento y al malinchismo. ¿De qué voy? Voy a contar una pequeña experiencia que viví en 2017. Me tocó cubrir el día sábado la final de la UNEFA, que es la Organización Nacional de Fútbol Estudiantil del fútbol americano en nuestro país. Es la máxima organización de fútbol americano. En su final, la Liga Mayor es jugadores que ya están en universidad o maestría. Ya es lo último del colegial que se puede jugar en México. La final fue Pumas CU contra Auténticos Tigres. Fue una gran final, una final totalmente periodística por todo lo que se vivió en ese partido. Y el día domingo, perdón, me tocó cubrir el partido de NFL, un lleno total en el Estadio Azteca, las 84,000 almas que en este lugar convergen. Un partido de Raiders contra Patriots que pues realmente no fue lo que esperábamos, fue un partido muy aburrido. Entonces, el desconocimiento real es cuánta gente fuera de los grandes monopolios del deporte sabe que hay una liga mayor de fútbol americano, sabe que hay una liga profesional de fútbol americano, sabe que hay ligas profesionales de básquetbol, ligas profesionales de automovilismo, con campeonatos regionales, porque pareciera ser que todo es NFL, todo es NBA, todo es la gran Fórmula 1. Entonces, el periodismo a lo que se enfrenta, desde medios que tal vez no quieran cubrir lo más grande, digo, tuvimos cobertura del Super Bowl, pero que nuestra principal fuente es la Liga Mayor de ONEFA, la LFA, la Cibacopa de básquetbol. Nos enfrentamos principalmente a cómo llegar a impactar en unas audiencias de estos deportes y de lo que se hace aquí en México. Muchas gracias, Daniel. Y que es interesante además que eso suceda solo en ciertos deportes, porque justo, ¿no? O sea, ponte un clásico, llamado clásico nacional del fútbol soccer, América Chivas, y tienes a medio país viéndolo, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante. Por ahí mencionaste justo el nombre del equipo, y creo que eso resume un poco esta postura, los auténticos Tigres. Hace poco me platicaban justamente un académico de por allá de Nuevo León, que habían decidido adoptar ese nombre porque siempre era como, no, pues es que nos llamábamos Tigres antes de los Tigres del soccer, ¿no? Pero pues Justamente. ni modo, ¿no? Ya nos lo ganaron, entonces hay que validar un poco esta parte. Muchas gracias. Y por ahí hay un comentario en la audiencia que nos habla de que el deporte en nuestro país se ve sesgado por el soccer y se pierde mucho talento deportivo. Es interesante, dice que curioso que a lo que más se le invierte, menos resultados da. Habría que ver qué resultados y para quién. Resultados deportivos, probablemente, y eso habría que también ponerlo en tela de juicio. Por ahí se ganaron una medalla de oro, ¿no? En Juegos Olímpicos. Pero, por ejemplo, resultados económicos, habría que preguntarle a las televisoras cómo les va justo con este tipo de partidos del soccer, ¿no? Entonces, quizás da ciertos resultados, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Daniel. Y ya tenemos también la conexión de la doctora Elvira. Entonces, me gustaría si pudiéramos
conocer un poco esta perspectiva también desde este otro campo. ¿Cuáles son los mayores del periodismo deportivo en México? Hola, otra vez. Y pues estos retos a mí me gustaría enfocar en las mujeres que se están interesando, que nos estamos interesando, que estamos dentro del periodismo deportivo, porque todo este panorama que ya se expuso es importante y es cierto. De pronto se cree que el periodismo deportivo solamente es fútbol, el periodismo deportivo es transmitir en deportes o de televisión y gritar, transmitir en vivo lo que se está viendo en ese momento y que sí tiene que ver. Lo que es difícil ha sido para las en este escenario sigue siendo, y eso ha sido también un reto, que de pronto tengamos esa confianza que una mujer pueda analizar una mujer pueda hacer una crónica de cualquier otro deporte donde también ella se esté especializando, y pues también tratar de que en ese lenguaje, en esa manera de que se esté describiendo, sobre todo las de una manera en que nos vayamos más a su calidad como deportistas, esencia de mujeres. Entonces, también eso ha sido muy importante para que en estos retos cada vez están más presentes las mujeres. Conozco varias periodistas que han intentado entrar a este periodismo deportivo. Recuerdo muy bien a Suchil Sen, que ha trabajado como periodista en estos escenarios, la dejaran ser ella, que no saliera toda que le interesaba a ella, que le interesaba a las transmisiones, a los deportes, a los jugadores, a la especialización. Y algunas, es cierto, ya lo están logrando que ellas, haciendo comentarios, ya no acompañando al experto, sino también ella como experta. Entonces, este reto del periodismo deportivo de hoy es abrir estos espacios cada vez con más perspectiva de equidad a las mujeres, se crea, se tenga la certeza de que sí entendemos los deportes, que eso es totalmente cultural y nos han enseñado a que nosotras no corremos, no podemos brincar. Por ahí hay una especialista en el tema que es la doctora Hortensia Moreno de la UNAM, que ella en un texto que escribió dice sobre box hay cierta discriminación y tanto para que se interesan a hablar sobre estos deportes, ¿no? Entonces, el reto, seguramente vamos a coincidir mis compañeros, que pueden ser varios, desde esta profesionalización, desde esta especialización, desde que las universidades de verdad tengan esa convicción. Periodismo deportivo es periodismo. Hay compañeros que de pronto dan la materia de quieren dedicar un espacio al deporte porque creen que no es importante, porque creen que cualquiera puede hablar sobre deportes y así no está en la situación. Y ahora si a eso lo que eres mujer y de pronto te dicen, ay, tú no vas a entender, no sabes, no lo comprendes, no lo has jugado, mucho complicado, ¿no? Entonces estos retos van, esa visión para mí de ser más incluyentes, de tener presente a las mujeres y que creamos, confiemos en que también nosotros podemos dar una visión crítica de cualquier compartir en la pantalla, en la prensa periodística. Muchas gracias. Y ahí no me gustaría dejar de recomendar ese libro del que hablábamos al inicio, porque de verdad tiene además, recoge experiencias desde el ejercicio profesional de la práctica, no solo como periodistas de deportes, sino también como practicantes, como deportistas, como aficionadas, todos estos ángulos que normalmente justo no se representan igual en los medios. Y por ahí hay una estadística, esta es de la UNESCO, que dice que el 40% del deporte es practicado por mujeres en el mundo, pero la cobertura que recibe en comparación con el deporte practicado por hombres es solamente del 4%.
Entonces, por cada, digamos, ¿no? 100 minutos de básicamente un partido de fútbol completo, fútbol varonil, que haya esta otra. ¿Por qué? Porque cuando digo fútbol pensamos inmediatamente en el varonil, pero sí hay que decir fútbol femenil, ¿no? Entonces voy a decirle fútbol varonil de ahora en adelante, en lo que dura esta mesa, y más adelante también. Eh, y que además tenemos exponentes del deporte como María del Rosario Espinosa, Paula Espinosa, Soraya Jiménez, en general, o sea, medallistas olímpicas que pues han sido piezas clave, ¿no? En la historia del deporte y por ende pues del periodismo deportivo en México. Muchas gracias, Elvira. Me gustaría cerrar esta primera ronda, esta primera pregunta, sobre cuáles son los mayores retos del periodismo deportivo en México. Contigo, Jorge, por favor. Gracias, Diego. Yo rescataría ahí un último punto que estaba mencionando Elvira, ¿no? Y que tiene que ver con la profesionalización del periodismo. Hoy por hoy yo creo que digamos, el campo periodístico deportivo está muy desdibujado, ¿no? Y está muy desdibujado esto por esta falta de profesionalización. Hoy por hoy, o sea, hay de cientos, miles de bloggers, de youtubers, de influencers, de, digamos, personas que son, digamos, especialistas en datos, o un ex deportista, o sea, personas que no están muy vinculadas, digamos, al campo del periodismo deportivo y están dentro del sistema de periodismo deportivo, ¿no? E incluso con mucha mayor presencia y mucha mayor visibilidad que los propios periodistas, ¿no? Y esto viene, digamos, creo que viene consigo a partir de esta desprofesionalización que trae el periodismo, donde, digamos, los propios periodistas no conocen o no, digamos, no cuentan con las herramientas necesarias para desarrollar su propia profesión, ¿no? Esto se liga igual a, digamos, a lo que mencionaba Daniela, que existe una excesiva futbolización, o sea, porque los periodistas prácticamente por las propias dinámicas del mercado que dicen de que, digamos, de que el fútbol es el principal deporte, el cual, digamos, trae más audiencias, etcétera. Quizás no sea tan así, y quizás las audiencias estén buscando, digamos, otro tipo de deportes. O sea, eso lleva a que los periodistas también deban especializarse, digamos, en otras ramas y en otras áreas, ¿no? Entonces, e igual como en otros deportes también, incluso dentro de un deporte que puede ser igualmente como el fútbol, a decir cosas diferentes o analizar cosas diferentes o cuestiones distintas de otros ángulos que no se dicen normalmente en las coberturas de mainstream que traen normalmente los medios, ¿no? Y esto viene, digamos, por esta, digamos, falta de profesionalización que va trayendo, que tiene, digamos, el nicho del periodismo deportivo, ¿no? Otra cuestión, yo creo que también constituye un reto importante, creo que se puede ligar, digamos, también al tema de innovación, viene siendo, digamos, desprenderse de esta dependencia digamos, de la dictadura del clic, diría yo, ¿no? O de la publicidad que viene propiamente por parte del tráfico web o de las propias visualizaciones o clics que puede traer, digamos, en el contexto digital y que conlleva además a que los periodistas estén produciendo, digamos, contenido en serie, contenido que igualmente carece de profesionalización, carece de análisis, carece de contexto, carece de muchas cosas que involucran no solo periodismo deportivo, sino periodismo general. O sea, estamos hablando de que sea sobre todo periodismo llevado al deporte, ¿no? Pero que sea fundamentalmente periodismo, pero que no lo pueden hacer, digamos, por estas dinámicas económicas, sobre todo que traen los grandes medios, que dependen mucho de esto, que dependen mucho de la venta de publicidad, que dependen mucho de las visualizaciones y de los clics. Entonces me parece que ese es un punto importante que constituye un reto que debe superar el periodismo deportivo, que se ve sobre todo también en las redacciones como un periodismo soft, como un periodismo de juguete, que no se considera un periodismo serio, digamos, a diferencia de un periodismo de análisis político, a diferencia del periodismo económico, ¿no? El periodismo deportivo siempre se lleva más hacia el campo del entretenimiento y creo que el periodismo puede superar, digamos, como el periodismo deportivo puede superar esta barrera y lo puede superar sobre todo con esto que decía, ¿no? Con mayor profesionalización, con mayor especialización y eso llevaría, obviamente, a que la cobertura trascienda, digamos, el monopolio que puede tener en el caso de México el fútbol y se lleve también, digamos, a otros deportes que también, como decía Elvira, se analicen otras cuestiones, por ejemplo, con perspectiva de género, o que digamos que se lleve también a que, digamos, más mujeres también estén, digamos, dentro del medio y por ello, digamos, es tan importante este tema de la profesionalización.
Muchas gracias, Jorge. Y rescatar un poco esto, que muchas veces también muchos retos del periodismo deportivo son retos del periodismo en general y muchas veces también responden a dinámicas estructurales, digamos, que están encima de todo lo demás. Entonces, obviamente, empezar a platicar de estas soluciones, empezar a proponer soluciones, implica mirar un poco más hacia afuera, ¿no? Mirar un poco más en general, mirar hacia varios lugares al mismo tiempo. Y vamos a platicar un poco de eso en la segunda parte, digamos, cuál podría ser ese papel en el contexto de personas que están interesadas en dedicarse al periodismo. Nada más antes de pasar a esa segunda parte, quisiera rescatar que, bueno, más bien comentar que en el chat también se están, la comunidad que está viendo esta transmisión está comunicando posturas muy interesantes. Hay por ahí comentarios que están abonando muchísimo. Mencionar que por ahí nos dice Víctor que no es solo una cuestión también de mujeres, sino la comunidad LGBT, que también sería otro tema y habría que buscar espacios, ¿no?, de representación, no solamente en el periodismo deportivo, sino en todos los demás espacios. Se habla de que no hay suficiente contexto de periodismo deportivo de mujeres en TV, y la sexualización a la mujer, esto lo comenta Paola Trujillo, que se ha dado en el periodismo, la cobertura de ciertas disciplinas, etcétera, ¿no? Entonces también en el chat están ocurriendo cosas bien interesantes para que la audiencia voltee a ver hacia allá, también continúen la conversación por allá. Y pues bueno, pasando a esta segunda pregunta, eh, quisiera que nos pusiéramos un poco en el lugar de la persona que está estudiando periodismo, la persona que quiere estudiar periodismo, la persona que ya estudió periodismo o estudió tal vez comunicación, ciencias políticas, sociología, y quiere dedicarse al periodismo. ¿Qué recomendaciones le harían ustedes a una persona que quiera hacer una carrera en el periodismo deportivo? Y si están viendo la pregunta acá, la van a ver entre paréntesis, porque me gustaría que también ustedes pudieran extender quizás estas recomendaciones, no exclusivamente al periodismo deportivo. ¿Y qué habilidades se debe de cultivar? Y en particular en sus trayectorias, que además son muy diversas y creo que eso es muy enriquecedor para esta segunda pregunta. ¿Cuál ha sido su ruta? Ustedes vienen de diferentes lugares, han pasado diferentes trayectos, entonces muy probablemente también su camino puede inspirar a alguien o darle un poco de luz a alguien que quiere dedicarse a esto. Si me permiten, Elvira, ¿podrías contestar esta pregunta? Sí, sí, pasando semestre aquí en la Universidad de Hidalgo y siempre les pido a mis alumnos que hagan una reflexión porque están en comunicación y un número representativo, tengo como 40 alumnos y por lo menos unos 20 dicen en comunicación ser periodista deportivo. Y ese compromiso, pero me preocupa cuando veo mi plan de estudios y digo, uy, pero ¿cómo los vamos a preparar para ser periodistas deportivos? Hay una materia que se llama periodismo especializado y depende del profesor hacia dónde quiere enfocar. A veces también en el mundo de la academia se tiene prejuicios contra el periodismo de naciones, enriquecer a las empresas, cuando el periodismo deportivo realmente informar sobre cómo se prepara un deportista, de qué manera se juega, de cómo se enfrentan, todo lo que tiene que ver del deporte, ¿no? Las universidades tienen que sensibilizarse en ese aspecto. La Universidad Autónoma de Nuevo León tiene una maestría maravillosa sobre cuestiones de deportes, comunicación y periodismo, y creo que nos hace falta ese tipo de especialización para que realmente lo que ahorita hemos comentado de esta profesionalización del periodismo deportivo, que sí ha jugado fútbol americano, que sabe de gimnasia, pero en el momento de informar, de estar narrando, de dar los datos, de dar el contexto, de tener las cifras a la mano, de dar argumentaciones precisas, eso es muy importante en las escuelas. Se abra esa materia especial o esa maestría para poderlo hacer. Y también algo que pasa con algunos estudiantes que quieren ser periodistas deportivos es que también luego los ejemplos que tienen
los más inmediatos, la relación, a los que de pronto cambios, una manera diferente de opinar, no necesariamente insultarse y decir que le vas a un equipo de, trata de supuestamente armar una mini. También ahorita los escenarios deportivos de complican, era de parate, para informar con precisión, para anillo accesible. Y claro, sí, hay que prepararse en torno a eso, pero la especialización para mí es muy importante y creo que eso es lo que tenemos que estar por ahí valorando dentro de lo que nos puede ayudar para prepararnos. Se ha escrito sobre periodismo deportivo, hay tips, hay experiencias, hay orientaciones y también en el caso de las mujeres, precisamente porque es lo que yo me he dedicado a estudiar, veo que a veces las dudas, ellas realmente pueden dedicarse a de especialización, de qué manera pueden ellas expresarse, si su voz es o no clara o es una voz que se puede utilizar para una narración, porque de pronto le dicen, no, es que tienen la voz muy bajita, muy y no sirve. Entonces, todo eso está dentro de esa preparación de periodismo, pero yo insisto, las universidades y quienes hacen periodismo deportivo tenemos que trabajar muy juntitos para que podamos preparar lo mejor posible a esos estudiantes de 16, 18 años que llegan con la ilusión de querer hacer periodismo deportivo. Muchas gracias. Qué interesante esta cifra de las personas que entran a las carreras y el porcentaje que quiere dedicarse al periodismo deportivo. Me da la curiosidad ahí también, más o menos también de ese porcentaje, en el caso quizás del periodismo deportivo, ¿cuántas personas son mujeres? Muy pocas todavía. Yo creo unas 5 de mis alumnas están con esa ilusión de hacer periodismo deportivo y de dedicarse a ese espacio, ¿no? Todavía muchas de ellas lo ven lejano, lo ven extraño, o se sienten ellas ajenas a un espacio como el deporte. Interesante. Sí, pues digo, y probablemente también responde no solo a toda esta serie de violencias que estamos manejando, sino también a la representatividad. Si le preguntamos, ¿no?, a cualquier persona, dinos 3 periodistas deportivos que se dediquen al deporte que conozcas, ya sabemos cuáles van a ser los nombres. Y esos a veces son los referentes, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más lo voy a dejar en que probablemente no todo es un tirititito en el periodismo deportivo. Este, me gustaría que pudieras ayudarnos a responder esta pregunta. Daniel, tú además, no lo mencionamos al inicio, pero tú además eres estudiante, bueno, egresado, estudiaste la licenciatura en la UAM Xochimilco. Entonces, quisiera que nos dijeras también qué recomendaciones, digamos, a una persona que está estudiando comunicación social en la UAM Xochimilco, o cualquier persona en general, también como tú lo decías, ¿qué habilidades debe cultivar? ¿Qué recomendaciones le harías a estas personas? Y en tu caso, ¿cuál ha sido esa ruta? Creo que al menos en mi caso de la UAM Xochimilco, no, como tal, nunca me acerqué al periodismo deportivo. El periodismo deportivo llegó a mí como, pues, en la universidad obviamente aprendí todas las técnicas, todo el cómo se debe comunicar periodismo. Después, por azares del destino, el deporte llegó a mí. Siempre he sido fanático del deporte, jugué fútbol, siempre me ha gustado el fútbol americano, el básquetbol. Vaya, llegué a las coberturas de automovilismo, les agarré mucho cariño. Entonces, a raíz de esto, yo les preguntaría a quien quisiera meterse en el periodismo deportivo es, ¿qué quieren del periodismo deportivo? Porque también hay que mencionarlo, hacer periodismo deportivo no solamente es escribir, es también producir, es también crear contenido, es hacer podcast, es hacer fotografía,
Entonces, ¿qué quieren ustedes del periodismo deportivo? Me quedo pensando un poquito en también los que se quieren especializar. Conocer del deporte, en algún punto todo se relaciona. Tenemos una idea muy centralista de que el fútbol es el rey de México. Sin embargo, si ustedes se van a Chihuahua, Chihuahua es un estado total y rotundamente basquetbolero, porque obviamente ahí hay un equipo de segunda división Premier, que no figura tanto, pero los mejores basquetbolistas de México han nacido de Chihuahua y de toda esta zona hacia el norte del país. Eh, entonces, hablar que solamente podemos hacer un cierto tipo de periodismo, tal vez si ustedes se van a la parte baja de México, sea más béisbol, tal vez haya una etapa donde ustedes digan, bueno, quiero hablar de lucha libre. Entonces, yo creo que, ¿qué quieren del periodismo deportivo? Es la primera pregunta que se tienen que responder. Y yo como especialización es conozcan de todo tipo de deporte, porque todo se relaciona. ¿Qué más? Que adquieran habilidades de producción, de imagen, de sonido. Es como lo que a mí me llevó. Yo inicié siendo camarógrafo de fútbol americano. Actualmente produzco Azteca Flag para Azteca Deportes. Y para dar un poquito de contexto del flag fútbol e incluso darle inclusión a la parte femenina, las chicas de flag football el año antepasado fueron campeonas de los World Games. A raíz de esto y del gran empuje que se le dio a Diana Flores y a este gran equipo de flag football femenil, la NFL impulsó mucho para que el flag football hoy sea deporte olímpico. Tenemos grandes estrellas como la misma Diana Flores, que ya fue figura de NFL. Tenemos a Rebeca Landa, que actualmente es conductora y narradora de ESPN. Se le critica mucho, pero tal vez porque ella es deportista que está siendo narradora. Tal vez le falte formación para narrar, pero no es una crítica, hay una crítica de odio, sí, yo más bien diría es una crítica de formación del periodismo que podría adquirir para narrar como lo hacen, o al menos que adquiera su propio, su estilo, pero vaya, entonces, hoy por hoy hay que tenerle cobertura a todo, porque hoy el flag football y el femenil es un deporte que asegura medalla olímpica en Las Vegas 2028 y que se va a estar hablando mucho. Entonces, repito lo que ya mencioné. ¿Qué quieren del periodismo? Dedíquense a conocer todo tipo de deporte y tengan habilidades de producción en todas sus áreas. Muchas gracias. Y que bien interesante esto que mencionas de esta crítica, ¿no? Que se le hace a una deportista que se va a la narración, ¿no? Se escucha, digamos, seguro ustedes lo han escuchado más dentro del medio. No, pues es que le hace falta formación de narradora. A ver, no me digan que Jorge Campos Ah, sí, no. tiene una extensa formación como comunicador deportivo, por Dios. Tenemos a Sague, a Osvaldo Sánchez, Muy Muñoz, por Dios, ¿no? O sea, es un poco a lo que voy. ¿Por qué no se les critica, no? Cuando creo que ahí es básicamente lo mismo, ¿no? Cuestiones que vienen de más arriba, cuestiones que vienen de una sociedad heteropatriarcal que tiene su influencia, que tiene sus impactos, pues en todas las esferas. En este caso, el periodismo deportivo. Sí, 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 adelante. Nada más por mencionar, si quieren ser periodistas, algunas chicas, busquen a la reportera de bolsillo, busquen a las parrilleras, busquen a tal vez algunos grupos de chicas que están haciendo periodismo fuera de ESPN, pero que están haciendo cosas muy interesantes y que son muchas chicas y que justamente a raíz de que no pudieron entrar en ciertos círculos muy cerrados, empezaron a hacer su contenido y son muy buenas. Entonces, pues búsquenlas. Y es una ventaja, ¿no? De esta era, digamos, en donde ya no necesitamos necesariamente, ¿no? No necesitamos de un medio para comunicar en general. Y por ahí tenemos una pregunta que creo que estaría interesante también abordar tu respuesta, Jorge, que es, ¿qué hay de la orientación vocacional? Nos mandan esta pregunta por el chat.
¿cómo llamarían la atención de personas que estén por estudiar una carrera hacia el periodismo y luego una especialidad en el deporte? Y la dirijo específicamente a ti porque además tú has estudiado esas especializaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, si pudiéramos hacer esto, pudieras ayudarnos a responder la pregunta y probablemente también contestar un poquito de esto que nos preguntan por acá. Y por ahí, ¿no? Nos comenta Osvaldo Sánchez, no es el portero. Ya estoy atacando a la gente de este chat, no lo estoy haciendo. Nos comenta que justo, ¿no? Pareciera más natural, ¿no? Que las personas, los hombres futbolistas, se dediquen a los medios después de su retiro, a pesar de no tener esa preparación. Pero bueno, Jorge, por favor, si pudieras contestarnos la siguiente pregunta. Gracias, Diego. No, y la pregunta que hacen desde el chat está bien difícil, ¿no? Porque una recomendación puede ser, cámbiense de carrera mejor, porque estaba difícil en medio. Pero bueno, no, es broma. No, mi recomendación, digamos, para una persona que está estudiando ahora periodismo y quiera dedicarse al deporte, por lo general las personas que se dedican al deporte y que nos hemos dedicado al deporte, lo hemos hecho más sobre todo por un factor muy pasional, ¿no? Un factor también de que siempre hemos estado, nos ha gustado mucho el deporte. Bueno, el caso de Daniel nos dice que no, nos contó que el deporte fue el que llevó a él, pero bueno, normalmente ahí existe, digamos, como que un interés previo, ¿no? Incluso antes de entrar a la carrera de periodismo, digamos, para dedicarnos a esta profesión. Pero desde mi experiencia profesional, yo, o sea, lo que aconsejaría en este caso sería, sobre todo, mira, especialización. Yo creo que especialización y conocimiento sobre el deporte. Y no sobre un solo deporte, ¿no? Sino, como igual mencionaba Daniel, sobre varios. O sea, yo creo que es muy difícil, y no sé, habría que preguntarle, mira, si le pregunta a 5 de sus estudiantes o a varios de sus estudiantes que le digan 4 o 5 medallistas de oro en los pasados Juegos Panamericanos en Chile, ¿no? Seguro que es difícil que te lo digan, ¿no? Porque generalmente toda la cobertura está centrada prácticamente en lo que tiene que ver con el fútbol y con la Liga MX y este tipo de cuestiones. Entonces creo que sería importante como que salirse de ahí, ¿no? Salirse de ahí y lograr encontrar especialización, digamos, en otras ramas deportivas, más allá del fútbol, no solo en el fútbol, sino más allá del fútbol, porque eso también, digamos, te amplía mucho el conocimiento sobre el deporte en sí, ¿no? Y no solo sobre el deporte en temas resultadistas, ¿no? No solo, digamos, hablar únicamente de qué sucedió en un evento o en un partido de cualquier tipo de deporte. La pandemia creo que nos enseñó que si el periodismo deportivo depende únicamente del espectáculo o de lo que sucede, digamos, en determinadas cuestiones de eventos deportivos, o sea, obviamente va a perecer, ¿no? Necesita, digamos, como que trascender eso, trascender, digamos, lo que sea únicamente el resultado, llegar más al análisis, llegar más, digamos, a la reflexión, llegar a otro tipo de cuestiones que llevan precisamente esto, llevan especialización y llevan conocimiento incluso más allá del deporte, ¿no? Llevan conocimiento también de cuestiones que tengan que ver con derecho, llevan cuestiones que tienen que ver con política y este tipo de cosas que ayudan muchísimo a enriquecer al periodismo deportivo. Y segundo, yo también creo que añadiría, o sea, creo que es importante saber investigar, o sea, investigar es fundamental. O sea, saber encontrar datos, saber cuáles son las principales fuentes de datos, sean tanto fuentes vivas como fuentes documentales, encontrar dónde, o sea, saber manejar estadísticas. La estadística en el deporte es fundamental y mucha gente toma la carrera de periodismo, no, porque a mí no me gustaba una carrera de ciencia por las matemáticas, no, en el periodismo deportivo tienes que trabajar con números y tienes que saber andar con números y tienes, digamos, que manejar muy bien el tema de datos porque eso te va a dar, digamos, esta mayor especialización y eso te va a diferenciar de otros, ¿no? Si no te sabes diferenciar de otros, si no, digamos, logras, digamos, marcar una pauta e investigar y saber hacer cosas diferentes a lo que hacen otros, te puedes reemplazar cualquiera, incluso te puedes reemplazar ahora la inteligencia artificial, ¿no? Hacer una crónica de un postpartido, que eso prácticamente tiene estructura fija, ¿no? De lo que sucedió después de un partido, eso lo puede hacer cualquier herramienta ahora de inteligencia artificial generativa, ¿no? Eso no necesita realmente una mayor especialización. ¿Dónde se necesita la especialización? Bueno, digamos, para analizar qué sucedió ahí, para ver, digamos, analizar jugadas, qué otras opciones pudo haber, digamos, tomado un entrenador, analizar, digamos, cuestiones que tienen que ver con el torneo en sí, incluso ver cuestiones, digamos, que pueden ser, digamos, extradeportivas, o sea, y todo lleva conocimiento y todo lleva especialización. Si no tienen, digamos, estas herramientas, si no tienen, digamos, esta preocupación, sobre todo por conocer mucho sobre el deporte o los deportes, los cuales quieren especializarse, digamos, va a ser muy difícil y van a convertirse en, digamos, en personas muy reemplazables, digamos.
Muchas gracias. Y ya ahí incluso también comentando un poco hacia el futuro, ¿no? Que a veces pensamos en este futuro de inteligencia artificial, sobre todo para el análisis de datos, como algo muy reciente, y no realmente. Es este, digamos, análisis de datos, de estadísticas, o por ejemplo, el uso de ciertos softwares para hacer resúmenes deportivos, ya tiene cerca de 20 años. Hay coberturas, ¿no?, de Juegos Olímpicos de inicios del siglo XXI, en donde ya se utilizaban ciertas tecnologías para emitir mensajes automáticos. Entonces, pues no es nada nuevo. eh, y ahí recalcar de nuevo, ¿no? La especialización, que es algo que han venido comentando nuestras dos personas ponentes en la mesa de hoy. Entonces, creo que es un mensaje muy, muy claro. Y me gustaría, eh, ya empezamos a recibir eh, preguntas de la audiencia. Entonces, si están de acuerdo, que utilicemos este último segmento para responder a las preguntas. Entonces, si ustedes quieren mandar preguntas a través del chat, pueden dirigirlas en particular para una persona o hacerlas generales. Eh, y esta primera pregunta que nos manda Iván Rodrigo Zárate, me gustaría, Elvira, si nos pudieras ayudar a contestarla. La pregunta, y la vamos a mostrar también aquí en pantalla, es: ¿consideran que hay una correlación entre la presencia de la mujer deportista y la exposición de la mujer en la prensa deportiva? Sí, claro que sí hay una relación que sobre todo nos va puntualizando lo difícil que es todavía en varios escenarios que las mujeres estén presentes, ¿no? Como deportistas, su precio todavía, eh, todavía conozco gente que horrible esa correlación a veces de discriminación y de problemáticas están ahí relacionadas, pero también está esa fuerza y esa presencia, porque ya están, ahorita ya han dicho los nombres de escenarios de periodismo deportivo y que sin duda de, dentro del ámbito vienen ganando medallas o ganando un prestigio de fuerza y de coraje, ¿no? Muchas gracias, y que sin duda es parte de un proceso, ¿no?, que se irá desarrollando. Y tenemos, ay, perdón ahí, con esta parte. Tenemos una segunda pregunta, que es: ¿cuál puede ser una estrategia para aumentar la presencia de mujeres en la prensa deportiva y también los contenidos de deportes donde participan mujeres? Ahí, digamos, de las tres personas que tenemos en esta mesa, creo que quien trabaja más directamente con la producción de contenidos en sí, digamos, audiovisuales, por ejemplo, es Daniel. Entonces, Daniel, ¿podrías ayudarnos a contestar un poco esta pregunta? ¿Cuáles son tus ideas en torno a esto? Voy a decir algo muy gracioso, tal vez. ¿Cuál es la estrategia? Pues ponerlas, porque realmente hay muchas chicas capaces, hay muchas chicas, vaya, yo que he estado más de cerca con las chicas de flag, con las chicas de fútbol americano equipado, hay muchas chicas que saben del juego, obviamente, del fútbol americano, que saben narrar, que saben redactar y que solamente es ponerlas. Justamente lo que mencionaba, me quedó mucho el caso de la reportera de Bolsillo. Ella empezó como fotógrafa de fútbol americano, fue subiendo y ahorita es presentadora de la Liga de Fútbol Americano Profesional de nuestro país. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pues ponerlas. Creo que no hay mayor estrategia de producción audiovisual que esa. Gracias. A ver, se dice fácil, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Pero ¿quiénes, digamos, están en las posiciones de poder, las posiciones de decisión en los medios deportivos? ¿Cuántas directoras de medios conocemos? ¿Cuántas directoras en general, ¿no?, de producción conocemos? Entonces,
es parte de ese esquema. Y por ahí me saltó una pregunta, una disculpa, pero además creo que también está perfecto porque es una pregunta que Jorge nos puede ayudar a contestar. Y es la siguiente, esta la hace Víctor Andrade. ¿Qué literatura recomendarían para alguien que no estudió una carrera relacionada al periodismo deportivo para que se metiera y conociera un poco más sobre este periodismo? Pues yo recomendaría, o sea, más que todo, más que literatura, o sea, si es una persona que no está cercana al periodismo en sí, o sea, yo recomendaría literatura ligada específicamente al periodismo y literatura básica sobre periodismo, ¿no? Sobre cómo hacer una nota informativa, o sea, esta literatura que le explica cómo funciona el formato en pirámide invertida para darle, digamos, mayor preponderancia a a la información más importante al inicio de la nota o el texto que vayas a redactar, ¿no? Para, y, digamos, cómo ir estructurando este tipo de información, así como hacer, digamos, crónica, cómo hacer reportaje, este tipo también de géneros periodísticos, ¿no? Eso en el caso de una persona no vinculada al periodismo, pero si es una persona que sí ya está vinculada al periodismo, yo les recomendaría, digamos, leer periodistas, sobre todo, a mí me gustan mucho los periodistas argentinos que hacen excelentes trabajos, digamos, periodísticos. Hay uno que me gusta mucho que se llama Hernán Casiari. Si lo pueden buscar, creo que es una excelente opción. Tiene unos textos maravillosos de periodismo deportivo y que abarca muchísimos otros ámbitos que dentro de su texto que trascienden el hecho deportivo en sí, ¿no? Y con una riqueza literaria enorme. Entonces, es un autor que, por ejemplo, yo les recomendaría en este caso. Muchas gracias. Y como sé que no todo necesariamente en literatura periodística tiene que venir, o sí, de la academia, me gustaría que esta pregunta también nos la respondieran Daniel y Elvira. Un poco también a manera de conclusión, por ahí Daniel levantó la mano, entonces te voy a dar la palabra primero y cerramos con la participación de Elvira, porque creo que es una pregunta también muy interesante. Adelante, Daniel. Yo recomendaría a uno de mis autores favoritos, Eduardo Galeano, ensayista. Él habla justamente del fútbol desde su manera muy particular de hacerlo. Y aquí en México, pues Villoro, que es el que habla justamente de fútbol, muy a su manera, pero son dos autores que yo recomendaría mucho. Muchas gracias, que ha sido justo un clásico, ¿no? Ese texto de Galeano. Elvira, por favor. Mujeres que se han puesto a escribir sobre este tema, de licenciatura, de maestría, de doctorado, me encanta porque luego van haciendo una trayectoria en este contexto. Les Moreno hizo un trabajo increíble sobre el boxeo, comprender la presencia de las mujeres dentro de ese escenario. Claudia Pedraza ha analizado narraciones deportivas. Eso, por ejemplo, es una tesis que pueden encontrar fácilmente en Tesis UNAM, y eso nos ayuda a saber qué estamos diciendo cuando estamos narrando, de pronto de qué manera podemos decir cosas discriminatorias, sexistas. Claudia se echó un análisis de varias narraciones de deportes y eso también me parece que son textos que nos pueden ayudar. Y bueno, y sin duda recomendaría a las que aman el fútbol, que no tanto, porque creo que ahí las que escribimos en ese libro lo hicimos desde la academia, desde la experiencia como periodistas de deportes, como deportistas, como aficionadas, en este caso pues al fútbol, y creo que eso también puede sensibilizar a quienes se interesan en este tema y que vean todos los escenarios en donde un periodista deportivo puede estar presente y puede estar influyendo en normar y de compartir lo que ocurre en el mundo deportivo. Muchas gracias. Y creo que hay algo bien interesante que surge a partir de esta recomendación de Elvira con respecto a las tesis. Si no estamos encontrando un trabajo representativo, digamos en general, si todo lo que vemos en los libros, en la academia o en los periódicos de mayor circulación es periodismo escrito por ese grupo que ya sabemos cuál es, pues vamos a voltear a ver a estos otros lugares un poco más horizontales, a estos otros espacios, como son las universidades, como son grupos de investigación,
como son las editoriales independientes. Y bueno, reiterar esa recomendación de las que aman el fútbol y otras que no, no tanto, porque ya también ya me lo empecé a leer y está bastante bueno. Y Jorge también tiene un artículo sobre periodismo e innovación y de hecho, pues ya a manera de cierre, pues les agradezco mucho su participación en esta mesa y les comparto también a la audiencia, todavía no se nos vayan, ya estamos cerrando con esta parte porque todavía falta el registro, pero probablemente esto también ayuda a contestar la pregunta, que son algunos de los artículos y referencias que revisé para la pequeña introducción. Entonces, si también eso puede funcionar